que sale, pasando por núcleos profundos de mi cerebelo. Todo está integrado entonces en una función, un circuito funcional del palio, neo o arqui. Para considerar que el neo debe estar coordinando con el cerebro, niveles más superiores. El palio no necesita llegar hasta la corteza cerebral, necesita llegar a la médula espinal y a los centros del equilibrio estático, de los movimientos que asocian con los movimientos de las extremidades para la marcha. Entonces necesito sensibilidad de sentir bien el pie en el piso y saber coordinar los movimientos. Cada uno tiene su sistema de marcha. Podríamos decir casi es genético, posiblemente genético. Porque como camina el papá, también el hijo va a aprender a caminar. ¿Será por aprendizaje? Puede ser por aprendizaje o por imitación. Bueno, en cambio, lo que es más antiguo es el arqui. Y el arqui hemos dicho que para el equilibrio. Entonces, para esto, inmediatamente yo ya voy asociando, ¿quién es el equilibrio? Hay un aparato. El aparato cocleovestibular. Bueno, el coclear es para la audición, pero el vestibular es para el equilibrio estático y dinámico. Este debe coordinar con centros del cerebelo, que vamos a ver entonces cuáles son esos que son alárquicos. Entonces tenemos acá que este cerebelo, esta estructura nerviosa, que hemos dicho que es bastante evolucionado, pero ¿dónde comienza a aparecer el cerebelo? Lo tendrán los peces, posiblemente rudimentarios. ¿Quiénes tienen mejor? Los reptiles evolucionados, mucho más en las aves, y luego los mamíferos. Y entre los mamíferos estamos nosotros. ¿Cómo que somos nosotros? Primates, ¿no? No, tenemos otra especie que se llama homínidos, ¿no? Homínidos. Bueno, nosotros ya evolucionamos antes, pero en los mamíferos, en los carnívoros tienen, inclusive el mono tiene más. O sea, instintivamente ellos, si el hombre no practica, no le gana al mono. Pero si ha practicado, pues le da, lejos le da al mono, ¿cierto? Claro, equilibrio, en arte, todas esas cosas. Pero si es común, el mono no gana a nosotros. Sabemos entonces que tiene un peso más o menos de 150 gramos. Para orientarnos tenemos que decir que el dorso, o sea la cara postero superior es casi regular, lisa. La cara postero inferior es convexa, bien convexa, inclusive con un surco muy pronunciado que se llama el surco vermiano. ¿Por qué vermis es la parte central de mi cerebelo? Y la cara anterior, la que está pegada al tronco y forma el cuarto ventrículo, es la más irregular. Es fácil de orientar y de conocer. Esta es la cara posterior inferior, bastante convexa, con una estructura central que se llama vermis. Pero el vermis viene desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces hay a veces que anatómicamente le dicen, señale las estructuras de la cara anterior, señale o diga los lóbulos de la cara inferior o de la cara superior. Simplemente es cuestión de aprender a identificar. ¿Dónde está ubicado el cerebelo? Y hemos dicho que está relacionado con el tronco cerebral. Entonces, por delante se relaciona con el tronco cerebral y el cuarto ventrículo. La parte dorsal, posterior superior, o sea, el posterior y superior, está con el tienda. La tienda del cerebelo está separado. No se confunde y diga con lóbulo occipital, una membrana que lo separa. O sea, que el cerebelo es una estructura infratentorial, junto con el tronco cerebral. Y la cara posterior inferior, ¿con qué está relacionado? Con el hueso occipital.
por supuesto directamente las meninges, la primera que está en contacto. Entonces, esas relaciones el cerebelo utiliza para qué? Se va a ir, sus arterias que lo irrigan se originan en la parte anterior. Son ramas de la arteria vertebral o de la basilar. Tenemos acá, miren. Esta es la arteria basilar, pero la vertebral también le está dando una arteria que se llama posterior inferior. Luego, al juntarse forma la arteria basilar. Esta arteria basilar sale la anterior inferior. Y la cerebrosa superior está saliendo casi de la parte final de la basilar. Por supuesto, su rama final de esta basilar es la cerebral posterior. Entonces, esas son las que se irrigan. Y estas arterias. Sí, entonces la cerebral posterior. ¿Cómo? La cerebral posterior. La cerebral posterior, pero transitoriamente acá forma una pinza arterial al tercer par. Luego se van separando, uno se va al cerebelo, al cerebro y otro se va al cerebelo. O sea, el tentorio lo va a separar. También tenemos acá entonces las arterias que son las protuberanciales, que estarían las vulvares. El drenaje venoso igualito entonces utiliza su proximidad con los senos venosos meninges. Pueden tributar al seno recto o pueden tributar al seno lateral o a este seno pequeño que se llama el occipital. Pero desde la parte anterior, ¿dónde van a drenar? A la vena de Galeno. ¿Ya? Entonces ese es el drenaje venoso de mi cerebelo. Profesor, de la pinza se refiere a la cerebelosa anterior superior con la lobaríntica o no? No, el sexto par es el que está entre la. Si yo lo trocedo, entonces diríamos acá. Esto, ¿no? Este es el sexto par, entonces aquí también le hace una pinza arterial. ¿Quién? La auditiva interna o la laberíntica interna con la cerebrosa antero inferior. Entonces, una pinza vascular a mi sexto par también. Acá es para el tercero. ¿El tercero quién le hace la pinza al tercero? Al tercero le hace la cerebral posterior con la cerebrosa superior. Entonces, para la segmentación y la identificación de los lóbulos es fundamental conocer el corte que se hace a través del vermis. Identificar entonces también las estructuras que van a ser acá. Este surco es el más antiguo, se llama el primario. Dijimos que este primario separaba todo lo que es anterior, se llama lóbulo anterior. Este lóbulo anterior encontramos ¿qué cosa? Este es el montículo culmen. El montículo culmen está formado o delimitado por primario por detrás y el preculmen o también postcentral. De las dos formas lo puedo decir. Porque este acá es el lóbulo central. Y el surco que está delimitando este lóbulo central es este surco que se llama precentral o postlingular. La língula es esta pequeña estructura. No es el velo medular anterior o la válvula irisal, no, sino es otra, una especie pequeña que es lengüita. Resulta entonces que estos surcos se van a proyectar hacia los cerebelos, pues es común. De repente le dicen ¿qué hay? ¿Qué estructuras hay? Define o separa el surco primario. Y ustedes contestan solamente el culmen. El primario continúa a los hemisferios cerebelosos, entonces tiene que definir también qué estructura está delimitando ese surco primario. Entonces conversaremos de las correlaciones que hay entre el vermis con los lóbulos cerebelosos. Por ejemplo, el lóbulo de la língula es pequeño y solamente tiene unas dos proyecciones laterales que se llaman el vínculo, que vendría a ser un lóbulo cerebeloso rudimentario. En cambio el ala central, el lóbulo central, ya tiene sus proyecciones laterales, se llama alas. En el cerebelo se considera alas del lóbulo central. El montículo o culmen, de las dos formas puedo decir, no necesito decir las dos juntas.
lóbulo del montículo o lóbulo del culmen en el vermis, que cuando se proyectan los cerebelos son los cuadriláteros superiores. Este es el declive. El declive entonces se proyecta al surco postclival, primario y postclival. Y estos delimitan el vermis. El vermis es el declive y en los hemisferios cerebelosos es el cuadrilátero inferior. Luego tengo acá, esta es la porción acá está un poquito más expresado, pero sería esta la folia. La folia es simplemente una hojita, una ramita. Esa folia está definida por el postclival y el circunferencial u horizontal, también le llaman de Yggdrasil. Y su correspondiente en los hemisferios cerebelosos viene a ser un semilunar que se llama semilunar superior. Los semilunares son los más grandes, tanto el superior como el inferior. Luego tengo el tuber. El tuber sería todo esto acá. Y este tuber está definido por el circunferencial y esto se llama prepiramidal. Y en cuanto al hemisferio cerebeloso, diríamos que se llama lóbulo semilunar inferior, ¿no? Luego tengo acá la pirámide, viene a ser esta porción de acá es la pirámide, de acá. Entonces surco prepiramidal y postpiramidal. Y en su correspondiente hemisferio cerebeloso viene a ser el lóbulo digástrico. Cuando digo digástrico deben tener dos subgrupos. Uno es el fascículo delgado y otro es el lóbulo delgado, es el de la cuña. Este es el de la cuña, ¿sí? Cuña y el delgado. Luego tengo la úvula, que viene a ser toda esta estructura, que se relaciona con la amígdala. ¿Y quiénes lo delimitan? El postpiramidal con este surco se llama el ¿módulo? No. Ah. El colateral posterior está definido acá. Y eso se relaciona con la amígdala. En cambio, esto que se llama el nódulo es el único, es un pequeño lóbulo que en cuanto al vermis y su proyección en el cerebelo se llama el flóculo. Posiblemente cuando han visto el tronco ya han visto algo de lo que es el flóculo. El flóculo es como si estuviera yendo para adelante, así. Se ubica más o menos a la altura de la emergencia del 10º y 9º par craneal. Entonces cuando uno ve aquí tenemos otra expresión, entonces sería el nódulo, sería la úvula, la pirámide va a ser esto acá, este es el tuber, esta es la folia, mira acá sí está bien, esta es la folia, una sola ramita. Todo esto acá se llama declive. El montículo culmen es todo esto que se eleva acá. Estos dos son los lóbulos centrales. Y la língula es solamente esto de acá, ¿no? ¿Acá qué queda? Ahí, clic, no, clic, ahí, clic. En la imagen, profesor. No. Ahí, clic, ahí. Ya. Entonces, este nomás sería la língula, miren, esta es la língula. Este acá es el lóbulo central, bastante pequeño, claro. Aquí tenemos más expresivo, esta es la língula, este se llama el lóbulo central, montículo o culmen, declive, esta es la folia, el tuber, pirámide, úvula con amígdala y nódulo, ¿no? Nódulo. Cuando hablamos entonces de la estructura del cerebelo, es homogénea, tanto el vermis como los hemisferios cerebelosos es homogéneo. O sea, esa corteza hay en cada de las láminas y están constituidos entonces por estructuras nerviosas que se llaman células. Las células se agrupan en varias
formas. Por ejemplo, tengo acá se agrupan en cuanto a lo que hemos dicho, son neocerebelo, el arquicerebelo y el paleocerebelo. Entonces todo lo anterior, el surco primario para adelante, es el paleocerebelo. Pero a esto se va a integrar unos núcleos que se llaman el núcleo del globoso y el emboliforme. Paleocerebelo, globoso y el emboliforme más la parte anteromedial del núcleo dentado. En cambio el neocerebelo es todo el lobulillo posterior y en él se integra el núcleo que se llama el núcleo dentado, sería el posterolateral. Y el arquicerebelo está constituido por el flóculo, el nódulo, y aquí se integra un núcleo que se llama el núcleo del fastigio o techo. De las dos formas lo digo. Núcleo del techo del cerebelo, pero tengo que decir que es del cerebelo, porque si no, núcleo del techo, son los núcleos que están en el techo del tubérculo cuadrigéneo, ¿cierto? Entonces, por eso que ustedes tienen que identificar correctamente y denominar correctamente. ¿Cuál era el nombre de los núcleos del techo del cerebelo? El cerebelo, fastigio, núcleo fastigial. Entonces aquí tengo todo el resumen de los 3 porciones. El arqui hemos dicho que es esto, flóculo y el nódulo. Todo lo que esté en rojo sería el palio, y todo lo verde que es más amplio y viene a ser neocerebelo, incluyendo vermis. Para considerar que el vermis, más o menos la representación de lo que es inervado o tiene relación, digamos, con el cerebelo, es el tronco, o sea, el eje corporal. Eso es el vermis. En cambio, los hemisferios cerebelosos es como si fuera la mitad, ¿no? Entonces, tengo que considerar que cuando es para la marcha será, pues, posiblemente el anterior. Pero si es para